Buenos días, estudiantes. Contenido 2.4, hipótesis de autotrofismo y heterotrofismo, evidencias que sustentan ambas hipótesis. Esta es continuación del contenido de enzimas, así que en este caso vamos a la mayoría de las evidencias la tenemos en las reacciones enzimáticas que hablamos en las láminas del contenido previo 2.1, 2.2 y 2.3. Comenzamos. Los organismos autótrofos obtienen la energía directamente del ambiente y el carbono a partir de las moléculas inorgánicas. Esto es que se autosignifica por sí mismo. Trofo se refiere a la nutrición. Los animales y otros organismos heterótrofos consiguen energía y carbono al degradar moléculas orgánicas elaboradas por otros organismos. Hetero significa entonces otros. Es importante esta aclaratoria. Principio, estamos hablando del tema 1. Sabemos que las primeras células eran heterótrofas. Ellas se alimentaban de sustancias químicas inorgánicas producidas por las fumarolas oceánicas, por reacciones químicas propias de las condiciones atmosféricas iniciales, y posteriormente surge la aparición de aquellos individuos autótrofos, aquellos que podían tomar del ambiente la energía a través de las reacciones fotosintéticas, donde se utiliza el dióxido de carbono para producir moléculas orgánicas mediadas por acciones enzimáticas, y se transforma ese dióxido de carbono por acción de la energía de la luz y se transforma en moléculas de generalmente algún tipo de azúcar y oxígeno. A partir de allí, breve resumen, muere la mayoría de los individuos heterótrofos originarios. Digo muere la mayoría porque no mueren todos, debido a que el oxígeno era una sustancia venenosa para ellos, altamente reductora, pues simplemente los envenena. Primera extinción sería la extinción de esas primeras células, que es teórica, no tenemos una evidencia de ellas, simplemente conocemos que esas reacciones químicas van a ocurrir. La otra importancia de allí es que a partir de esos individuos autótrofos y el oxígeno que están desprendiendo la atmósfera durante miles o millones de años, se forma la capa de ozono. Esto permite que haya un mayor nivel de protección de la radiación ultravioleta, que es destructora de las moléculas de ARN y de ADN. A partir de esta formación de la capa de ozono se puede diversificar más aún la vida. Los autótrofos constituyen la mayor parte de la vida en el planeta, o sea, las plantas, bacterias, algas verde azules, cianobacterias, son muchas más de lo que pueden ser los otros organismos, porque los autótrofos entonces van a ser la base de la nutrición de todo el planeta. Los pocos heterótrofos que quedaron porque unos vivían en condiciones netamente anaerobias y otros adquirieron por ingestión algunas bacterias que tenían la función de soportar el oxígeno y no se murieron. Entonces esos son los heterótrofos que quedaron. Esos que adquirieron, por ejemplo, una bacteria mitocondrial, ahora eran capaces de procesar el oxígeno y obtener mayor cantidad de energía por las reacciones mediadas en la mitocondria, productoras de altas cantidades de ATP. Entonces, los autótrofos, como veníamos viendo y vamos ya para ir relacionando con enzimas, elaboran su propio alimento usando la energía que obtienen directamente del ambiente, dióxido de carbono y alguna fuente de radiación lumínica. Para no quedarnos no solamente con el sol, sino que también pueden haber otras fuentes de radiación. A través de las rutas tienen su directamente en el ambiente, aprovechando el carbono que obtienen las de fuentes inorgánicas como el CO2, a través de las rutas metabólicas de la fotosíntesis. La planta y otros autótrofos capturan la energía solar y la usan para sintetizar azúcares a partir de agua y dióxido de carbono. Los heterótrofos, por su parte,
obtiene la energía y el carbono de los autótrofos. Ahora vamos a aclarar un poquito más. En el caso de los autótrofos, vemos en la lámina la presencia de dos fotosistemas, el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotosistema 2 es a donde llega la radiación solar, la luz, aparte de los fotones de la luz, y ellos son donde van a transformarse la energía. Esto lo vamos a explicar más específico en el contenido siguiente, que es fotosíntesis y respiración. Vamos a lo que nos compete. La aparición de enzimas fotosintéticas en el fotosistema 1 y en el posterior fotosistema 2 son las que dan a ese organismo la posibilidad de no solamente producir energía, producir moléculas energéticas, acumular ATP y NADP para poder, durante los periodos donde les faltara la radiación solar, poder obtener esa energía. Vemos, para ir introduciendo, esto que vemos acá es una estructura enzimática deshidrogenasa, por donde se incorpora el hidrógeno a partir del agua presente en el ambiente. En los cloroplastos, las reacciones de la fotosíntesis dependiente de la luz se llevan a cabo en una membrana del tilacoide altamente plegada. La membrana forma un compartimento continuo en el interior del cloroplasto, el cual se denomina estroma, donde tienen lugar las reacciones independientes de la luz. De nuevo, organismos autótrofos fotosintéticos van a trabajar es por el cloroplasto, que tiene material genético distinto al resto de la célula. Recuerden que es independiente. Cloroplasto y mitocondria, según la hipótesis de endosimbiótica de Lynn Margulis, fueron una bacteria que fue ingerida por otra célula y que, al darse cuenta que eso funcionaba, es decir, al establecerse una relación simbiótica entre ellos, pudieron dar pie a que se formaran las primeras plantas. Si no, estamos hablando de cianobacterias o algas verde azules. En este caso, cuando vemos que hay la producción de NADPH, ATP, NADP y ADP, ya sabemos por el contenido 2.1, 2.2 y 2.3 que aquí estuvieron actuando algunas enzimas en esos procesos metabólicos para la producción de glucosa. Entonces, los fotótrofos utilizan el ATP que producen en la fotosíntesis para fabricar azúcares. Fíjense. La mayoría de los organismos, incluyendo a los fotótrofos, producen ATP mediante la descomposición de azúcares y otros compuestos orgánicos. En pocas palabras, los autótrofos van a tener la posibilidad de producir el alimento que van a consumir. ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la ventaja? Mejor dicho, que los autótrofos generalmente producen mucho más alimento del que realmente necesitan, porque ellos nada más durante la noche, durante los procesos donde no reciben radiación solar, es a donde van a tener que utilizar esos azúcares. Durante el día ellos siguen consumiendo solamente o produciendo, viviendo de las sustancias que está transformando. Los primeros autótrofos fotosintéticos o fotótrofos evolucionaron hace 3,2 millones de años, muy probablemente en aguas poco profundas y océanos. Cuando decimos aguas poco profundas y océanos, recordemos que tienen que ser pantanosas o altas profundidades, porque cuando se estaban formando requerían ciertamente cierta cantidad de luz, de radiación, pero que no pegara tan directamente, porque si no los rayos ultravioleta iban a dañar el ADN presente en esas moléculas. De allí, introduciendo la respiración aeróbica, es una de las rutas por las cuales los organismos obtienen la energía almacenada de los carbohidratos. Esto ya entrando un poquito en los
heterótrofos, pero recuerden que los autótrofos también pasan por el proceso de respiración, porque los azúcares que ellos están produciendo son para que ellos en la fase donde no está presente la radiación lumínica puedan obtener energía. Entonces vemos la fórmula general, ya la han visto en primero, segundo, tercer año, de la fotosíntesis, de la respiración. Entonces, los complejos, tanto autótrofos y heterótrofos, están interrelacionados. ¿Por qué? Porque las reacciones que realizan son dependientes. Lo que se produce en la fotosíntesis lo requiere en la respiración. Lo que se produce en la respiración lo requiere en la fotosíntesis. En cuanto a las rutas metabólicas por las cuales se van a descomponer esos carbohidratos de la respiración aeróbica, autótrofos y heterótrofos, y posteriormente lo vamos a afianzar cuando estemos viendo fotosíntesis y respiración, tenemos en la respiración aeróbica, en el citoplasma de la célula, las primeras etapas van a ocurrir la glucólisis. Esa glucólisis va a requerir dos moléculas ATP, pero va a recibir a cambio por los rompimientos de los enlaces debido a las enzimas que en ella participan. Va a recibir 4 ATP, 2 NADH y 2 piriguatos. Aquí nombramos el NADH. Recuerden, en las presentaciones anteriores dijimos que el NADH es una molécula que se forma por acción de una enzima y que además es una molécula energética. En el ciclo de Krebs van a seguirse formando ATP. Vamos a obtener 8 NADH, 2 FADH, que también lo vamos a traducir después en ATP. Y esa glucólisis con NADH para la producción final va a tener un proceso de fosforilación donde el fósforo va a estar mediado por la enzima fosforilasa para obtener un rendimiento total de ATP. Fíjense, cuando hablamos de rutas metabólicas en esta parte de la glucosa es tan importante. ¿Por qué? Porque me indica que tanto los organismos autótrofos como heterótrofos tienen un origen común y después se diversificaron. Ese origen común lo vemos en la respiración que ellos realizan y los resultados de esa respiración. Ellos son más eficientes. En total tenemos 32 ATP transformando los NADH y los FADH a ATP en las conversiones energéticas. Cuando veamos eso vamos a ver cuánto vale un NADH y un FADH almacenado para la producción ATP. Tenemos 32 ATP más 2 ATP anteriores, 34 ATP, más 4 ATP anterior, pero el 4 ATP anterior tenemos que restarle los 2 iniciales, por lo que tendríamos 2. Tenemos un rendimiento total energético en respiración para esa ruta metabólica de la descomposición de los carbohidratos, que es lo que utilizan casi todos los organismos para obtener energía, de 36 ATP. Rendimiento energético muy superior, por encima de la respiración anaeróbica que hablábamos en los primeros individuos. Introduciendo entonces, las mitocondrias van a ser las plantas de energía que van a producir ATP en eucariotas. Tanto autótrofos como heterótrofos tienen mitocondrias. Recuerden que las plantas también tienen que realizar el proceso de respiración, de descomposición de glucosa, por lo tanto van a requerir las mitocondrias. O sea, ahí tenemos la mitocondria. En la parte de abajo de la lámina vemos qué ocurre con los procesos dentro de la mitocondria. En este caso, dentro de la mitocondria, que es lo que no está indicado allí, es parte de una de las preguntas de la prueba, es indicar qué enzimas están trabajando dentro de esa mitocondria para la producción de ese ATP en los diferentes puntos críticos. Ya vimos en los datos anteriores que hay una enzima que trabaja con el NADP, con el NADH, con el ATP, con el NADPH.
Para ir entonces cerrando ya la idea, regresamos a los postulados de Leigh-Margulis, teoría endosimbiótica, que es la que nos dice pues cómo surgen y la que nos da evidencia cómo surgen heterótrofos y autótrofos. Ella parte de una célula procariota primitiva inicial que no tenía básicamente organelos. Esta célula fue adquiriendo compartimentalización, es decir, fue dividiendo sus funciones. Al ir dividiendo sus funciones, su ADN fue creciendo. Al ir creciendo se hizo necesario la protección de ese material genético en un núcleo. Ese núcleo que obtuvimos va a dar pie a la primera célula eucariota. Básicamente esa sería la primera célula eucariota cuando ya adquiere el núcleo. Todavía no tiene todos los organelos que son importantes para lo que estamos hablando de autótrofo y heterótrofo, porque para obtener esos organismos ha tenido que adquirir entonces una mitocondria o un cloroplasto que tienen material genético distinto al del resto de la célula. ¿Cómo lo obtuvieron? Lo obtuvieron a través de la formación de vesículas. Esas vesículas son estructuras de membrana que se van a encargar de la digestión. Al ellas ir ingiriendo alimentos, en algún momento ingirieron alguna bacteria que era capaz de procesar el oxígeno y por lo tanto se incorpora la mitocondria. Veis que la mitocondria esté presente en todo y no hay cloroplastos en todos porque el cloroplasto se forma posteriormente. Entonces, formación de individuos autótrofos y heterótrofos. Resumen de la teoría de Leigh-Margulis, un poquito más explicado. Con eso tenemos toda la aclaratoria. Ya con esta clase culminamos. Ya ustedes deben haber entregado su informe, su cuestionario hace mucho tiempo, el 30 de octubre. Prepárense para la prueba. Ya lo que queda es presentar la prueba de todo el contenido 2, que es funciones de las enzimas, individuos autótrofos, heterótrofos, nomenclatura de enzimática, funciones que realicen esas reestructuras enzimáticas. Ha sido todo por hoy, estimados estudiantes, que tengan feliz día.